Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta narración del evangelista Marcos se encuentra también en otros evangelistas y es el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces. Quisiera que nosotros que conocemos esos contextos de la realidad de Jesús, cómo Jesús caminaba por varias horas para llegar a la orilla del mar o para llegar hacia una montaña, de cómo también sus seguidores, sus discípulos y sus apóstoles, pues seguramente venían en unos trayectos de 2, 3, 4, 5, 6 horas de camino, pues porque no tenían un transporte más que de pronto una mula para transportarse o una bestia. Entonces, pues eran personas que venían de los alrededores porque sabían que Jesús estaba concretamente allí ese día para predicar, y entonces se pasaba la voz para ir y escucharlo y encontrarlo. Este evangelio concretamente habla que había más de 4.000 personas. El Señor seguramente no hacía una predicación corta como esta de 8 o 10 minutos. El Señor tendría que haber organizado sus predicaciones de horas, de tardes enteras o de mañanas enteras para proseguir su camino e ir anunciando el reino de Dios a los demás. Pero esto, ¿qué tenía en sí? Primero, había un esfuerzo de las personas por ir a escuchar a Jesús, entonces había un desgaste físico y el Señor se daba cuenta de eso. Las personas que iban, escúchenme, la mayoría de personas que iban eran personas que eran precarias en salud, en dinero y en otras necesidades esenciales de la vida. Es decir, que aquellos que iban a escucharlo no tenían la posibilidad de comprar o de obtener comida, sino lo que la naturaleza les daba. El Señor predica su palabra, pero también el Señor se da cuenta de que la saciedad debe darse a nivel espiritual, pero también a nivel corporal. Hay que dar alimento a todas estas personas, dice el Señor. ¿Y cómo darle alimento a todas estas personas? Pues pensemos que el gran milagro de la multiplicación de los panes está en que el Señor hace compartir. Esa es la palabra clave del Evangelio de hoy, o del Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces: compartir. Aquellos que seguramente llevaban pan, pusieron el pan a la disposición de los demás. Aquellos que podían pescar o que habían llevado pez, pusieron a disposición ese alimento para los demás. Y así dice los evangelios que pudieron todos saciarse del alimento y también recogieron las sobras, aquello que había quedado de lo que habían compartido. En estos momentos, hermanos y hermanas, en estos momentos de contingencia, en estos momentos de gravedad, en estos momentos de angustia, en estos momentos precarios, necesitamos ser generosos con los demás. Y el Evangelio de hoy no es gratis. El Evangelio de hoy no se nos da porque resultó que es del sábado y entonces lo vamos a escuchar para saciarnos espiritualmente nomás. No, hay personas que no pueden trabajar en este momento. Hay personas con limitaciones para hacer llegar el abastecimiento a las casas. Hay personas que necesitan una libra de arroz, una panela, una libra de sal. ¿Cómo estamos nosotros con lo que el Señor nos provee a nosotros, compartiendo con los más necesitados? Creo que no necesitamos en ocasiones ni siquiera llegar a unas entidades, que las hay entidades dentro de las parroquias, dentro de nuestra Iglesia Católica, entidades serias de recolección de alimentos. Pero también nosotros tenemos gente muy cercana que podemos ayudar. Este es el mensaje de Cristo hoy. Sí, el Señor también nos dice que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues el día de hoy el Señor nos está diciendo que con la evangelización hay mucha gente
que necesita que se le alimente. Y que en este momento de contingencia, en este momento de angustia, de precariedad, nuestro corazón se debe como sensibilizar un poco y hacer esa misión que Jesús hace con todos aquellos que le oyen. Por eso, en sintonía con ese sentimiento del Señor, yo quiero invitarlos en nombre de la Iglesia y en nombre de la Orden de Predicadores a que seamos generosos con el otro, a que no pensemos tanto en nosotros, sino que si podemos compartir lo mínimo que tengamos, lo podamos compartir. Los invito a que oremos el Padre Nuestro, que es el alimento para nuestro corazón, para nuestra alma, para que el Señor nos dé la posibilidad de discernir en estos momentos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Un feliz día para todos. Reflexión del Evangelio.